considerando Mateo 11 y hoy vamos a ir al capítulo anterior, al capítulo 10. Los que hicimos el SEAN, estos capítulos hablan acerca del reino de los cielos, y el capítulo 11 que vimos el domingo pasado hablaba acerca de los peligros de aquella oposición que se iba a levantar en contra del reino del cual Jesús estaba predicando. El reino de los cielos se ha acercado, pero también se va a levantar oposición. ¿Os acordáis que lo vimos el domingo pasado? Y el domingo, ahora mismo, en estos minutos, vamos a ir al capítulo 10. Así que te invito a que abras tu Biblia, ahí en el capítulo 10 de Mateo. Vamos a considerar hoy los versículos del 1 al 15, que son los versículos que hablan acerca del momento en que Jesús elige y comisiona a sus discípulos. Los que hemos hecho el SEAN, no sé si os acordáis lo que los habéis hecho, pero si no me equivoco, se llama mensajeros del reino o embajadores del reino. Embajadores del reino. Mira cómo me queda el SEAN, que lo hicimos hace como 4 años atrás. Todavía me acuerdo porque son títulos que van marcándonos, nos ayuda a poder identificar las etapas de la vida de Jesús correctamente. Entonces, embajadores del reino, le llamaba el SEAN a todo este capítulo 10. Y yo al título de hoy, del mensaje de hoy, le titulé como mensajeros del rey. Mensajeros del rey. Está hablando de los discípulos, pero también está hablando de nosotros. Por eso es un mensaje también para ti y para mí hoy. Vamos a considerar algunos aspectos de cómo Jesús eligió y cómo los comisionó en ese primer momento y qué principios podemos rescatar para nosotros hoy acerca de lo que Jesús hizo. Pero antes de leer los versículos del 1 al 15, veíamos que en Mateo 9 hablaba de la oposición creciente que se empezaba ya a concentrar en torno a Jesús. Ya Jesús empezaba su ministerio y ni bien ya empieza la oposición. Comienza a levantarse aquellos que empiezan a atacarlo, aquellos que empiezan a cuestionarlo y demás. Entonces, ¿ahí qué hace? Jesús empieza a escoger a sus discípulos, a su equipo de confianza. Y justo antes de estos versículos que vamos a leer hoy, es el momento donde Jesús está viendo las multitudes y dice la Biblia que los ve como ovejas sin pastor. Dice que se compadece Jesús de la gente. Lo ve y se compadece porque los ve perdidos, como ovejas sin pastor. Y ahí decide llamar de sus discípulos, de sus seguidores, que eran muchos en ese momento. Él ahí decide escoger a 12. Entonces Jesús, escogiendo a su equipo personal, a los que iban a hacer su mano derecha, sus ayudantes, los que iban a continuar su trabajo incluso cuando Él iba a dejar la tierra y volviera en su gloria. Ahora, hay 2 cosas que más me llaman la atención de este momento en el que Jesús elige. Hay 2 cosas que me llaman la atención de este pasaje, y la primera es que los discípulos o las personas que Jesús escogió eran personas normales y corrientes, eran gente del común, no eran ricos, al menos la Biblia no detalla que fueran personas de un nivel socioeconómico muy alto, aunque algunos estaban mejor que otros, evidentemente. No tenían una educación académica especial ni una posición social muy relevante. O sea, Jesús escogió a su equipo de entre el común de la gente, de entre sus seguidores. Hombres que hacían cosas ordinarias y que no tenían una educación evidentemente muy, muy especial. Y eso es porque Jesús no busca tanto hombres y mujeres extraordinarias, sino a hombres y mujeres ordinarios que hagan las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Ese es el tipo de personas que Jesús busca. Ese es el tipo de personas, de hombres y mujeres que el Señor siga buscando. Hay gente común, corriente, ordinaria en el buen sentido de la expresión, pero que en sus manos puedan llegar a hacer las cosas extraordinariamente bien. Y lo que más me llama la atención de aquí es que Jesús no ve tanto lo que la persona es en un momento determinado, sino lo que esa persona puede llegar a ser bajo su influencia y en sus manos. Entonces, ya nada más iniciar este pasaje que vamos a leer ahora, vemos principios que podemos perfectamente aplicar nosotros hoy también. Me encanta esta idea, ¿no? de que el Señor escoge a personas comunes, ordinarias, para hacer cosas extraordinarias
y que Él no ve solamente lo que una persona es, sino lo que esa persona puede llegar a ser bajo su influencia. Por eso nadie tiene que pensar, no, yo no tengo nada que ofrecer a Jesús. ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia? Si yo no valgo para nada, ¿qué tengo para darle? No, esa no puede ser jamás tu forma de pensar, porque en las manos de Dios hasta lo más pequeño puede usarse para mucho y puede hacer grandes cosas incluso con tu vida. Y la segunda cosa que me llama la atención es que estos discípulos eran una mezcla extraordinaria, yo diría incluso explosiva. El tipo de personajes que Jesús eligió para llevar adelante su obra, para iniciarla, para hacer su círculo íntimo, era realmente una bomba. Yo diría, humanamente hablando, era una bomba de relojería eso. ¿Por qué? Porque tenía esa gente en el equipo como Mateo, que era un publicano, recaudador de impuestos, un vendido al imperio, un servidor del imperio romano, o sea, un siervo del enemigo, que podrían decir los judíos. Y dentro de ese mismo equipo tenías a alguien como Simón el Celote o Simón el Cananita. El celote, los celotas eran un partido político, el cuarto partido político en Israel en ese momento, y eran ultranacionalistas que estaban dispuestos a utilizar el terrorismo y la violencia si fuera necesario para defender sus ideales y sus objetivos. Así que imagínate qué tipo de personaje era este Simón el Celote. Imagínatelo en el mismo equipo junto con alguien como Mateo, que era el otro extremo. Imagínate en tu equipo tener a uno que vota a Podemos y el otro que vota a Vox. Imagínate la mezcla explosiva que podía haber ahí. Si Jesús no hubiera estado en el medio y si no hubieran puesto su misión en primer lugar, esos dos hubieran terminado apuñalados entre ellos, seguramente. Pero sin embargo, lo primero que yo veo aquí es que dos hombres que se podían incluso llegar a odiar pueden aprender a amarse cuando ambos aman a Jesús. Y allí donde está Jesús, allí hay amor, allí hay vida abundante, allí hay perdón. Y ahí donde se pone la misión de Jesús por encima, las diferencias socioeconómicas, culturales, ideológicas quedan en un segundo plano. Quedan en un segundo plano a quién votas tú en las elecciones. Quedan en un segundo plano tu ideología política. Quedan en un segundo plano tus diferencias, si eres gallego, si eres brasileño, si eres andaluz, si eres argentino. Todo eso queda a un segundo lado, porque en Jesús somos uno solo. Somos uno solo. Y eso es la iglesia. Un grupo de gente, quizás hasta explosiva, donde tenemos muchas mezclas, donde tenemos venezolanos, argentinos, brasileños, gallegos, hay de toda la raza, de todas las culturas, a veces incluso de diversos trasfondos socioeconómicos. Ahora, cuando hay amor, cuando hay unidad, cuando todos somos uno, cuando Jesús está en el medio, en el centro, y cuando su misión está en el primer lugar, por encima de nuestras misiones secundarias, todas esas diferencias se diluyen como nada. ¿Por qué? Porque está el amor de Jesús entre nosotros. Así que me llama la atención este equipo tan diverso, tan diferente, y me encanta ver a Jesús siendo como esa amalgama o ese pegamento que los unía a todos. Y mencioné solo a Mateo y a Simón porque es el caso evidentemente más extremo de ideologías tan diferentes que habían en ese grupo, pero podríamos hablar de otros también. Ahora, vamos al tema, vamos a comenzar, vamos a leer esos 15 versículos en partes diferentes para poder entrar mejor en ellos. Y lo primero que vemos en los primeros 4 versículos es el entrenamiento de los mensajeros del rey. Veíamos el título de los mensajeros del rey. Vamos a cómo era ese entrenamiento, qué hizo Jesús para escogerlos. Entonces vamos a leer el versículo del 1 al 4. A ver si ahora estamos proyectándolo con la versión Reina Valera normal, así que esta no es la versión antigua, estamos con otro programita ahí proyectando. Así que de todas formas, si lo tienes ahí en tu Biblia, pues síguelo como tú quieras. Dice: entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Los nombres de los apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, que era el hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, que os hablé ahora, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, que también os acabo de dar el ejemplo, y Judas Iscariote, el que finalmente, ¿qué hizo? Lo entregó, lo traicionó, ¿no? Como todos sabemos. Y hay algunas cosas interesantes. Lo primero que dice ahí, que Jesús los escogió. Jesús los llamó y los escogió de entre ellos, de entre todos los que habían, escogió a 12. Yo no sé si eran esos 12 que se quedaban hasta el final cuando todo el resto ya era tarde y se iban y Jesús los eligió. No sabemos, no da detalles de por qué escogió exactamente a estos 12, que eran muy diversos, muy diferentes. Pero sin duda es como si Jesús estuviera buscando a gente en la que pudiera confiar su obra. Y una vez escuché que Dios está siempre buscando manos que Él pueda usar. Dios siempre está buscando personas, hombres y mujeres, manos para su obra, que Él pueda utilizar. Lo segundo es que Dios los llamó. Jesús no los obligó. Jesús nunca obliga a nadie a hacer su obra. Nunca obliga a nadie, sino que ofrece trabajo. Jesús no impone, Jesús que hace, invita. Jesús no llama a filas, sino que busca voluntarios. Y todos somos libres de decir sí, acepto ese desafío, o simplemente no, mejor no, pues ya tendrás a otros mejores que yo. Cada uno de nosotros somos libres de coger esa invitación que Jesús nos llama. Y lo tercero es que Jesús los nombra, ¿no? Los nombra como hace el rey cuando nombra a los ministros, cuando hace el presidente, luego el rey lo que hace es ratificarlo sencillamente, pero es esa figura, ¿no? No es que alguien que pasó por aquí de casualidad y pum, lo cogí para que sea mi discípulo. No funciona así, no funcionó en ese momento y tampoco hoy en día es así. Ahora, estos hombres fueron nombrados entre los discípulos. Discípulo quiere decir aprendiz. Alguien dispuesto a aprender. Una persona dispuesta a aprender. Y Jesús sigue buscando hoy personas con la mente abierta y que tengan disposición aún de aprender. Esta semana justamente en un WhatsApp alguien ponía, yo siempre estoy aprendiendo, estoy parafraseando, no recuerdo exactamente, pero todavía estoy aprendiendo, todavía estoy creciendo. Me encanta poder crecer y estar siempre dispuesto a aprender o a interpretar las cosas de forma diferente y así, ¿no? Esa es la idea. Aprendices, dispuestos siempre a aprender, sea cual sea nuestra edad, sea cual sea el tiempo que tengamos en el Señor. Personas enseñables, personas de mente abierta. Las personas de mente cerrada a Jesús ya no les sirve. Mira, poco hay que trabajar con este o con esta. Ahora, lo otro que me llama la atención es que fueron escogidos para estar con Él. Es decir, ellos eran capaces de hacer todo lo que hacían porque antes estaban con Jesús. La convivencia, el tú a tú, estar en la presencia de Jesús era lo que los llenaba y los capacitaba para poder ellos hacer lo mismo ahí fuera. Es decir, para poder hacer lo que Jesús quiere que haga, primero tengo que conocerlo y disfrutar y estar en su presencia. Otra cosa, fueron llamados apóstoles. La palabra apóstol significa alguien que es enviado. Ya lo hemos dicho anteriormente algunas veces. Un enviado, un embajador. Por eso lo de mensajeros del rey es la idea de un embajador. Alguien que representa a otra persona, a un reino, a un gobierno. En este caso estamos hablando del reino de Dios. Uno que es enviado. Un cristiano es un embajador de Jesús ante los demás. Eso es lo que somos nosotros, mensajeros del Rey, embajadores, enviados, representantes de Jesús. Y lo otro es que fueron llamados heraldos de Cristo. ¿Por qué? Porque fueron llamados a predicar, a poder comunicar con su boca también su fe, lo que Jesús hacía y lo que era capaz de hacer. Entonces ellos eran heraldos, apóstoles, y eso es principalmente lo que significa esta primera parte del entrenamiento. Ahora, ¿cuál es la comisión? Vamos allá al versículo, vamos a leer del 5 al 8, que se titula, la Reina Valera lo titula Misión de los 12. Entonces dice:
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Qué bueno cuando venimos a la iglesia a buscar instrucciones. Qué bueno cuando venimos con esa mentalidad de tras libreta, boli. Vengo a entrenarme, vengo a bendecir, a ser bendecido, pero también vengo a formarme y a recibir instrucción de parte de Dios. Eso es lo que hizo Jesús aquí. Dice que le dio instrucciones diciendo, les dio unas instrucciones muy precisas que vamos a ver ahora, porque algunas instrucciones no eran permanentes, sino que eran muy específicas para ese momento como parte de la misión que tenían que hacer ahí. Dice, por camino de gentiles, o sea, de extranjeros, no judíos, no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. Ahora, ¿qué es lo que me llama a mí la atención de aquí, de este pasaje? Primero parece que empieza con una prohibición. Jesús, ¿por qué prohíbe que los discípulos vayan a los extranjeros? ¿Acaso Jesús estaba reduciendo el mensaje del reino a personas específicas? Bueno, pues sí, en este momento determinado donde Jesús recién inicia su ministerio, Él dice, primero los de casa. Primero los de la casa de Israel. Ellos van a ser los primeros que van a tener el privilegio de escuchar acerca del mensaje del reino. Ellos van a ser los primeros. No es como que Jesús, como un general cuando manda al ejército a la batalla y lo que hace no es dispersar a sus hombres, sino que los manda a que focalicen sus objetivos en un grupo determinado, ¿no? Entonces esa era la idea de Jesús en ese momento. No eran órdenes permanentes, sino que habían razones específicas que justificaban el que Jesús hiciera esa prohibición o diera esa instrucción tan precisa. Y lo primero es que los judíos lógicamente ocupaban un lugar muy especial, hasta hoy incluso en el esquema divino de las cosas. Los 12 discípulos todavía no estaban equipados para ir a los gentiles. Tendrían que venir muchos años más tarde un hombre, un tal Saulo, ya Pablo de Tarso, que sería el que ya llevaría la preparación suficiente, la cabeza y el corazón para enfrentarse al mundo de los gentiles, el que llevaría el evangelio a los gentiles. Todavía no era el tiempo. Jesús dice, vamos a limitar nuestros objetivos. Y esto me habla de algo muy importante, y es que un mensaje tiene muy pocas probabilidades de éxito si el mensajero está insuficientemente preparado para transmitirlo. Por eso es importante tener voluntad, es importante tener corazón para compartir la palabra, pero también hay que tener, pues lógicamente, una mínima preparación, ¿no? Para que el mensaje sea bien certero y llegue a su destino. Y bueno, lógicamente era la actitud de Jesús en ese momento, era como decía antes, de limitar sus objetivos y centrarse en la zona de Galilea, que era el lugar donde él quería comenzar. ¿Por qué? Porque la gente de Galilea era evidentemente más abierta, culturalmente había una mezcla social muy interesante en Galilea, en donde la gente hacía que la gente sea más abiertas a las ideas, filosofías que venían de afuera. Entonces Jesús dice, mira, vamos a aprovechar eso, vamos a hablarle primero a los de casa y empezamos, ¿no? Empezamos por ahí. Entonces vamos a seguir con el tercer punto, que es las palabras y las obras de los mensajeros del rey. Vamos a leer el versículo 5, del 5 al 8. Vamos a leerlo otra vez. Yo los leí antes, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Primero, anunciar la inminente llegada de un reino, del reino de los cielos. Ahora, el reino de Dios es una sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se cumple tan perfectamente como en el cielo, ¿no? Y de todas las personas que han vivido en esta tierra, la única persona que siempre hizo perfectamente y obedeció y cumplió la voluntad de Dios fue Jesús.
Es decir, con Jesús el reino se estaba acercando. En ese momento es como si los discípulos tuvieran que salir a dar el mensaje. ¿Veis? Tanto tiempo esperando el reino, tanto tiempo esperando a un Mesías, al reino de Dios, y ahora lo tenéis entre vosotros. Mirad a Jesús y aprended de él para ver cómo es el reino, cómo es vivir en ese reino. Ahora, en segundo lugar, la tarea de estos 12 no se limitaba solamente a predicar, no se limitaba solamente a decir y a hablar con su boca, sino que también tenía una parte, evidentemente, física, tenía una parte espiritual y tenía una parte física que tenía que ver con sanar leprosos, básicamente poder sanar y quitar a los endemoniados, poder sanarlos, poder liberarlos. Es decir, me encanta la idea de limpiar leprosos porque en esa época todos sabéis que los leprosos estaban considerados como impuros para la religión, eran impuros para participar de las cosas de Dios, los consideraban como contaminados. Y sin embargo, Jesús le dice a sus discípulos, una de las primeras instrucciones: sanad a los leprosos, sanad a los leprosos. Y es lo que sigue haciendo Jesús. Aquellos que se han contaminado con el pecado, aquellos que quizás se han manchado con el pecado, aquellos que se han quizás contaminado su vida, contaminado su corazón y hasta físicamente quizás sufriendo las consecuencias de ese pecado. Jesús dice: mira, ya estoy yo ahora para sanar también incluso eso, incluso las consecuencias, incluso enfermedades. Yo les doy potestad, lo dice primero, le doy potestad a los discípulos para que puedan hacer eso. Entonces Jesús puede limpiar el alma que se ha manchado del pecado, puede traer a las personas el antiséptico divino contra el pecado. Ahora vamos a seguir ahí, vamos a seguir en el versículo final, del versículo 8 al 10, donde habla acerca del equipamiento de estos mensajeros del rey, de estos discípulos enviados, heraldos, apóstoles. ¿Cómo iban equipados? ¿Qué iban a llevar encima suyo para hacer tremenda obra a la cual Jesús los estaba llamando? Y lo que les dice es: de gracia recibisteis, dad de gracia. Dice Jesús: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre de vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Otras versiones dicen digno de su salario, ¿no? Entonces, este es un pasaje controvertido, a algunos les llama la atención, pero Jesús básicamente les está dando a sus hombres instrucciones muy similares a las que daban los rabinos de esa época a sus discípulos. Es decir, para los discípulos, a los judíos esto les sonaba muy familiar, las instrucciones que Jesús estaba dando, porque se parecían. O sea, los rabinos también solían decir: pues de gracia recibisteis, dad de gracia. Un rabino estaba obligado a no cobrar nada por la instrucción que daba, por la enseñanza que él impartía. Tenía que ser gratuito, no podían cobrar. Solo había una excepción por las cuales un rabino podía cobrar, y era si esa enseñanza iba dirigida a un niño, porque se consideraba que a los niños eran, por así decirlo, responsabilidad de sus padres. Y si sus padres no le enseñaban y el rabino tenía que hacer el trabajo de los padres, pues tenía derecho a cobrar. Esa era la única excepción por la que un rabino podría recibir dinero por dar la instrucción. Para jóvenes, muchachos, adolescentes, adultos, no podía cobrar nada. De gracia lo recibiste de parte de Dios, la ley, pues la das también de gracia, ¿no? Entonces era muy familiar para los judíos de ese tiempo escuchar eso. Ahora, es interesante que Jesús les dice a los 12, a los discípulos: no se os ocurra recibir oro, ni plata, ni bronce para sus bolsas. Es más, los manda a ir sin bolsa. Habitualmente en esa época la gente no tenían cartera como nosotros hoy, llevaban una bolsa o una bolsita que iba enganchada al cinto. Y le dice a los discípulos: no vais a llevar bolsa, no vais a llevar. Y yo muchas veces me pregunté, ¿por qué Jesús da esta instrucción? Parecía muy duro, ¿no? ¿Qué quiere Jesús? ¿Que estén mendigando los discípulos? ¿De qué se van a alimentar? ¿De qué se van a sobrevivir? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a sustentar? Ahora,
hay una lección, y por eso digo que estos son principios que, si bien eran muy específicos para ese momento, hay principios que son eternos que también nos sirven para hoy. Una de las primeras lecciones que el Señor a muchos de nosotros nos ha dado y nos ha enseñado es a vivir por fe, es a tener la conciencia de que al final mis necesidades básicas siempre van a estar cubiertas por el Señor, siempre, ¿no? Ya veríamos más adelante, el apóstol Pablo también trabajaría con sus manos para poder sustentarse, al mismo tiempo recibía también ofrendas de otras iglesias y era su forma de sustentarse, ¿no? Con trabajo, pero también con ofrendas. Pero la idea central de Jesús de confiar en mí, confiar en el que yo voy a estar al tanto de las provisiones, no os va a faltar comida, no os va a faltar una cama para dormir por las noches, no os va a faltar ropa, pero eso sí, no podéis llevar nada. Por algún motivo Jesús quería cuidar mucho la reputación de los discípulos en ese principio, en ese primer momento. No quería que los discípulos fueran vistos por los demás como personas que tenían algún tipo de interés económico detrás de la enseñanza, la predicación, curar enfermos, sanar a las personas. No querían que los discípulos fueran conocidos o en ese primer momento como personas que recibían algún tipo de beneficio económico por el servicio y la labor que ellos estaban realizando en ese momento. Por eso les dice esas palabras. Incluso el Talmud, la ley, decía que cuando un judío entraba al templo, se tenía que haber dejado atrás todo lo que tuviera que ver con el trabajo, el negocio o la ocupación temporal. O sea, los judíos sabían muy bien que a las cosas de Dios no se podía entrar pensando en los negocios o con una mentalidad de querer pretender enriquecerme. Entonces Jesús sabía muy bien que esto era importante para ellos. Es como si Jesús le estuviera diciendo a los discípulos en ese momento: tenéis que tratar a todo el mundo, a las personas, como si fueran el propio templo de Dios. Sois hombres de Dios, no tenéis nunca que dar la impresión de que sois hombres de negocios y que vais buscando ganancias materiales. Es decir, un principio también para rescatar para nosotros hoy. Un hombre y una mujer de Dios debe mostrar su actitud hacia las cosas materiales, que no le interesa nada más que el Señor. Y sin embargo Jesús luego dice que todo obrero es digno de su sustento. Parece como contradictorio, ¿no? Les estás prohibiendo llevar una bolsita con unas monedas y al mismo tiempo le estás diciendo que el obrero es digno de su sustento. Y esto tiene que ver con que, si bien los rabinos no cobraban por lo que enseñaban, también al mismo tiempo había una obligación casi cultural de que la sociedad y las comunidades que se beneficiaban de estos rabinos tenían la obligación, entre comillas, también de ofrendar a los rabinos, de sustentar a estos maestros de la ley. Entonces Jesús sabía muy bien que había ese doble enfoque, ¿no? Esa necesidad de cuidar mi testimonio, de que yo no sirvo al Señor por dinero, pero a la vez había también esa enseñanza de que había una realidad, de que las personas que se beneficiaban del servicio de los discípulos también les sustentarían, y Jesús lo sabía. Jesús sabía que nunca les iba a faltar nada y que Él estaba al control de eso, ¿no? Hay cuestiones que se acomodan mejor y las entendemos mejor cuando conocemos el contexto cultural de la Palestina o Israel de ese tiempo, pueblo judío en esa época. Entonces, el hombre de Dios no debe estar excesivamente pendiente de las cosas materiales. Ese es sencillamente el principio que yo puedo rescatar para mi vida hoy. El Señor siempre está al control de mi sustento. Una vez, hará un año y pico, una persona de la iglesia, cuando estábamos en el otro local, me preguntó: Maxi, pero tú no recibes nada de la iglesia. La persona estaba toda creída de que yo recibía algún tipo de sustento o de sueldo de la iglesia. No, mira, yo no recibo nada. Gracias a Dios tengo mi trabajo, tengo mi empleo hasta hoy y mis necesidades están cubiertas. Ahora, en otras, gloria a Dios por esas iglesias que se pueden permitir sustentar un pastor a tiempo completo. Evidentemente somos poquitos, nuestra realidad es diferente, a mí no me hace falta y yo no cargo a la iglesia con eso, no tengo necesidad de hacerlo, ninguna.
Y esto le pareció raro a esa persona, ¿no? Ahora, hay iglesias que se lo pueden permitir. Gloria a Dios por esas iglesias que pueden pagarle un sueldo a un pastor, que pueden sustentar misioneros a tiempo completo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero bueno, es la idea, esta es la idea. Entonces vamos a seguir, vamos a continuar ya entrando en el final. Vamos a ver cómo es la conducta. Aquí Jesús también habla cuál tiene que ser la conducta de estos mensajeros. ¿Qué principios yo puedo rescatar para mí hoy? También como mensajero del Rey, como embajador, tú que estás sentado y yo que estoy aquí compartiendo ahora, son los mismos principios. Hay principios, como decía, son eternos. Seguimos en Mateo 10, vamos a leer del versículo del 11 al 15, que es el último que vamos a leer hoy. Dice Jesús, acordaros que le está dando las órdenes, las instrucciones de lo que tenían que hacer. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, o sea que si os rechazaran, ni oyeren vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, lo iban a tener más fácil para arrepentirse en el día del juicio, ciudades como Sodoma y Gomorra, a pesar de la maldad que tenían, que las personas que hubieran rechazado a los discípulos o al mensaje que estaban trayendo, ¿no? No tanto a nivel personal, sino el mensaje, ¿no? Aquellas personas que lo rechazaran. Y eso sigue igual hoy. Eso es un mensaje también para hoy, para estos tiempos, ¿no? Entonces, estos consejos prácticos que da suenan un poco extraños, ¿no? ¿Qué es eso de sacudirse los pies? ¿Qué es eso de bendecir una casa? Esa bendición luego vuelve a mí, si esa casa es indigna. Cosas extrañas para nuestra cultura occidental, pero en esa cultura oriental esto tenía mucho sentido. Por ejemplo, eso de lanzar una bendición. Las culturas orientales le dan mucha importancia a lo que dicen, a las palabras. Es como si tuvieran la creencia de que las palabras tienen vida propia casi, ¿no? Y que la bendición que sueltan, tanto Jesús dice que esa bendición que sueltan sobre una casa, si esa casa al final es indigna o lo que sea o no recibe bien, esa bendición vuelve hacia vosotros. Tenían esa concepción. Es verdad que a nosotros quizás nos choca, a nuestra mentalidad de hoy en día occidental, ese tipo de pensamientos chocan un poco, pero por eso digo, a veces hay que leer la palabra también y por eso es importante estudiarla, porque ahí es cuando te enteras y conoces la cultura también de esos tiempos. Ahora, lo primero que dice es que debían llegar a casas o ciudades y buscar una casa que fuera digna, una casa donde los puedan albergar. Ahora, ¿por qué dice Jesús eso? Porque si se albergaban o si paraban en una casa de mala reputación por su moral o por su conducta, eso dañaría la reputación de los discípulos. En ese primer momento, oh Jesús, pero si tú también te reunías con todo el mundo sin problema. Sí, pero Jesús en ese momento estaba queriendo cuidar mucho la reputación de los discípulos porque estaban recién comenzando. Eso no quiere decir que rechazaran a cierta gente o que a los que no eran indignos no les iban a predicar el evangelio, no. Para nada, no fue así. Pero sí que Jesús tenía una especial importancia para él, aquello que los demás iban a decir de ellos, al menos en estos primeros momentos de la misión. Por eso, si se albergaban en una casa, tenían que quedarse allí hasta que pasaran al otro lugar. Curioso. No podían, Jesús por alguna razón no veía bien que se cambiaran de casa estando en una misma ciudad. ¿Por qué esto, Jesús? Probablemente Jesús estaba queriendo evitar la tentación de que cuando los discípulos tuvieran muchos adeptos y muchos seguidores, tuvieran la tentación de querer mudarse a casas más cómodas, casas mejores, y eso pudiera ser mal visto también por los vecinos. Entonces, hasta que no paséis al siguiente pueblo, a la siguiente ciudad, vais a permanecer en la misma casa. Sean las comodidades que sean. Por alguna razón, Jesús estaba muy preocupado por la reputación que los discípulos tenían en ese momento.
El mensajero de Cristo nunca debe dar la impresión de que busca a las personas para conseguir cosas materiales o buscando su propia comodidad. Qué tremendo, ¿no? Jesús, por algún sentido, quiere que tú y yo nunca busquemos a las personas buscando beneficiarnos de ellas, incluso económicamente, sino que las busquemos por verdadero interés y verdadero amor. Amén. Entonces, por eso digo que en el fondo estas instrucciones son tesoros con principios eternos que también nos valen para hoy. Sacando las cuestiones más culturales, hay cuestiones como estas que sí podemos hacerla para nosotros parte de nuestro ADN y que yo pueda declarar: Señor, dame un amor desinteresado por las personas. Dame un amor que vaya más allá de percibir lo que yo puedo sacar de beneficio para mí de esa persona. No, les predicamos y les compartimos. ¿Por qué? Porque los amamos, porque queremos que sean libres, que sean salvos, no por intereses por detrás. Y Jesús quería en ese momento cuidar mucho eso. Entonces, si ese mensaje se rechaza en algún lugar, los mensajeros del rey tienen que hacer sacudirse el polvo y pasar a otra cosa, ir a otro lugar. Eso no significaba que tuvieran que rechazar a nadie, sino que sencillamente tenían que, por una cuestión también de tiempo en ese momento, ellos debían de ir especialmente a aquellas personas que sí estaban dispuestos a escucharlo. Si alguna ciudad o pueblo no recibe, dice Jesús, debéis tratarlos como si fueran gentiles. Suena duro, pero tiene sentido en ese momento. Por eso encontramos ahí dos verdades. Una que es coyuntural, más bien circunstancial, y la otra es una verdad eterna. La primera verdad que encontramos, y ya voy terminando con esto, es que Jesús no estaba diciendo que hubiera que dejar a nadie fuera del mensaje del Evangelio y del alcance de la gracia, sino que eran instrucciones circunstanciales en las que dio al principio como las que dio acerca de no ir a los gentiles, a los samaritanos, sencillamente por un factor de tiempo. El tiempo era corto en ese momento. Y luego hay una verdad eterna que encierra esto. Hay veces que hay oportunidades que a las personas les llega una sola vez. Hay oportunidades de parte de Dios que te las pone y tú las recibes o no. Y probablemente Dios no te vuelva a poner esa oportunidad sobre tus manos. Hay oportunidades para servirle, para recibir el Evangelio, Jesús te dice: sígueme, ven. Hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. Como dice, hay una frase, dice: hay tres cosas que nunca vuelven: la palabra hablada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Eso vale para todas las áreas de nuestra vida. Y parece muy duro lo que dice ahí sobre el final, que hasta Sodoma y Gomorra en el día del juicio tendrían más privilegios, o tendrían más fácil más bien entrar en el reino de los cielos. Y esto me hace acordar a lo que hablé el domingo pasado con Juan el Bautista, cuando yo dije: qué privilegio que ni siquiera Juan el Bautista, o sea, el más grande de los profetas, Jesús dice, no nació de madre un hombre igual que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeñito del reino de los cielos es mayor que él. El privilegio que tenemos nosotros que pudimos ver la cruz, abrazar la gracia que ni siquiera Juan tuvo. Pero ¿sabes una cosa? Como dice la frase, parafraseando a Spider-Man cuando su abuelo se muere y le dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues sí, hago mía también esa frase. Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Por eso Jesús estaba diciendo eso de Sodoma y Gomorra. Por eso lo de Juan el Bautista. Tenemos un privilegio tremendamente grande, pero también una responsabilidad también igual de grande, porque hemos tenido la oportunidad de servirle, hemos tenido la oportunidad de abrazar la cruz, de abrazar el regalo, esa sublime gracia de la que cantábamos antes. Así que yo le voy a pedir a Manu, a Roberto, que puedan pasar. Y este es un mensaje sencillo. Este es un mensaje, yo decía al principio, Dios todavía sigue hoy buscando manos que Él pueda usar. Dios sigue hoy buscando manos que estén dispuestas a servirle, manos para su obra. Él está todavía buscando personas así. Por eso tenemos una responsabilidad enorme los que oímos el mensaje, porque eso nos convierte en mensajeros, en heraldos, soldados, embajadores del Rey, de nuestro Señor.
somos uno, no hay diferencias, aquí no hay diferentes clases sociales, en Cristo somos uno, aquí no hay, como decía antes, no hay argentinos, brasileños, gallegos, africanos, no, aquí somos todos uno. Y es un privilegio, pero también es una responsabilidad, la responsabilidad de ser mensajeros del Rey. Y el llamado, quitando las diferencias culturales, el llamado en esencia sigue siendo el mismo para Dios, para ti y para mí hoy. Ser un heraldo, ser un predicador, orar por los enfermos, pedir por sanidad para ellos, orar por las personas, ser agradecido, como decía el domingo pasado, ser agradecido con las personas que me rodean, cuidar mi reputación, como hablaba hace un momento. ¿Qué es lo que me acerca a las personas? ¿Qué tipo de interés real es el que tengo en mi corazón cuando yo me acerco a una persona? ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? Quizás Jesús quiera hablarme algo a mí en este día acerca de esto. ¿Cómo estoy viendo la cuestión del sustento? ¿Dónde está mi fe? ¿Cuál es mi tipo de equipamiento en la vida? Ya vimos el equipamiento de los mensajeros. Iban muy ligeros, caminaban muy ligeritos. No tenían ni bolsa para guardar la comida para el día siguiente. Muy extremo puede parecernos a nosotros. Pero a mí eso me habla también de fe, de estar dispuesto a vivir por fe. Y eso no es fácil, mi hermano, no es duro. Por eso yo decía el domingo pasado que el Evangelio también es para valientes, para los que abrazan con valentía la cruz y le dicen a Jesús: aquí estoy, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo pongo delante de ti. Aquí están mis manos, aquí está mi boca, están mis pies, todo lo que tengo es tuyo. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero orar también por ti, quiero orar por tu vida, orar por la iglesia, por aquellos que hoy no están, que están de vacaciones, por las familias, por los que quizás estén escuchando este mensaje o lo van a escuchar en la semana o en algún momento. Y quizás Dios te está hablando, quizás te confrontó como a mí, porque a mí el Señor me confronta mucho con su palabra, me desafía. Esto es un golpe también a mi corazón en muchos aspectos, pero yo deseo que esto te ayude a crecer y a llevar tu fe a un nivel de compromiso mayor, y que tú puedas decirle hoy a Jesús: quiero ser tu mensajero, aquí estoy, con manos alzadas vengo delante de ti. Cantábamos antes: mi corona es Jesús, tú eres mi corona, yo soy un mensajero, quiero ser un mensajero preparado también para la obra que tú estás poniendo en mis manos. Yo no soy de los que rechazan el mensaje, yo soy del que los abrazan con gusto y con gozo. Aunque el desafío sea grande, aunque el desafío sea difícil, aunque aparentemente la gente sea dura y sea cerrada y fuera, yo acepto el desafío de ser un embajador de tu reino. Yo quiero ser un embajador de este reino eterno, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, puesto, todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy. Hoy lo declaro con mi boca: soy tuyo, Señor, y aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, puesto, todo lo diste, todo lo has dado por mí. Aquí estoy, dispuesto a ser un embajador de tu reino. Mi alma, mi voz, mis manos, tuyo soy, Señor. Mi vida es solo tuya, mi vida te pertenece a ti. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Si hay alguien aquí o alguien viendo escuchando esta prédica, hay alguien que todavía no tomó la decisión, alguien que vio la cruz o vio a Jesús
como alguien lejano que no entendía muy bien, o como ese Jesús que la religión te ha vendido, hoy tienes la oportunidad de abrazar la cruz, de dejar que su sangre limpie tus pecados. Si nunca tomaste la decisión de entregar tu vida a Jesús, yo te animo a que la hagas hoy, ahora, aquí, en este momento. No lo dejes para mañana, para la semana que viene. No sabemos qué puede ser de tu vida. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y puedes decirlo con tu boca, con tus palabras, pero puedes decirlo y seguirme a mí diciendo algo así como: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que entregaste a tu Hijo en la cruz por mí. Yo creo que su sangre me limpió de todo pecado. Yo digo sí al llamado de Jesús. Yo hoy me comprometo a seguir a Jesús por el resto de mi vida, cueste lo que cueste. Yo decido que Jesús es mi Señor y lo declaro también como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén. Si has hecho una oración así o como esta, similar, quiero decirte enhorabuena. Comunícate conmigo, dímelo sin problema, porque quiero orar por ti, quiero celebrarlo contigo. Si estás viendo esta prédica a través de un móvil o donde sea, también escríbenos si queremos contactarte y queremos saber de ti. Así que yo quiero también terminar orando por nosotros, por la iglesia, por los que estamos aquí o por los que escuchen esto después en la semana, por los grupos pequeños, por cada uno de los mensajeros del Rey que hoy son levantados de medio nuestro. Señor, gracias por cada hermano, hermana que ha escuchado esta palabra en este día, que han decidido abrazar la misión de Jesús. No hay otra misión en la tierra más apasionante. No hay otra misión más interesante, más bendita, más digna que esa. Señor, en tu misión hay plenitud de gozo, en tu misión hay vida, en tu misión hay esperanza, en tu misión nuestra vida va tomando sentido, Señor. En tu misión somos también felices cuando la hacemos, cuando la ejercemos, cuando nos convertimos en heraldos, en mensajeros del Rey, en verdaderos apóstoles ahí entre nuestros vecinos, entre nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra familia, Señor. Yo te pido que levantes de aquí de medio nuestros verdaderos mensajeros y mensajeras del Rey en esta tarde del domingo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene, nos impulse, nos guíe como lo hizo aquí con los discípulos también en estos primeros momentos, Señor. Padre, tenemos el regalo del Espíritu Santo con nosotros, que nos guía, nos lleva, nos habla, Señor, nos impulsa, sino que tú seas el verdadero motor de mi vida en esta semana también, y que cuando me acerque a alguien pueda hacer como Jesús, que se compadecía de las personas, que pueda compadecerme, que antes de juzgarlas, antes de criticarlas, primero me compadezca, pueda orar por ella, pueda traer una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza y de vida, Señor. Gracias por el privilegio que sí conlleva una gran responsabilidad, pero es un privilegio que hoy abrazamos y hacemos nuestro, que es vivir y servirte a ti, porque no hay nada